en la Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y creo que el de esta noche os va a entretener muchísimo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esas desapariciones misteriosas, verdad? A lo largo de la historia, en la Zona Cero, habéis escuchado con frecuencia cómo hemos narrado algunos casos, el regimiento Norfolk, otras situaciones parecidas. En fin, que hay países, por ejemplo, en España, todos los años desaparecen cientos de personas. Es un dato tremendo, muy frío, pero es así. Cientos de personas, por no decir miles, desaparecen cada año. Bueno, pues dentro de la Zona Cero, por supuesto que hay casos para contar, y de eso se van a encargar Jesús Callejo y Carlos Canales, que por cierto no han desaparecido, sino que están aquí cumpliendo fielmente con su tarea, con su labor de divulgación. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues has intentado desaparecer, pero al final no lo has conseguido. No lo he conseguido, me ha fallado el truco. No eres Houdini. No, por suerte. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Yo, buenas noches, tampoco soy Houdini, por suerte. Sí, tú más que desaparecer, has aparecido por ensalmo. Sí, además es cierto, que ha aparecido. Nadie esperaba que bajara el techo, ¿no? Bueno, Carlos, ¿cómo se puede, cuándo debemos decir que esto es una desaparición misteriosa? Bueno, eso lo dijo David Cohen. Entonces introdujo el programa con una cosa muy curiosa, y es cierto, en España se producen, como en todos los países del mundo, centenares de desapariciones todos los años. Sin embargo, ¿cuándo se califica una desaparición de misteriosa? Eso es. Es decir, bueno, pues cuando lo es. Es decir, cuando no existe cadáver, es decir, luego no es un crimen probado, y por lo tanto no hay una investigación de oficio que abrir, cuando no hay ningún elemento de pista que permita una identificación clara de qué ha sucedido a la persona desaparecida, y a eso cuando se le añade algún factor externo que sugiera que la causa de la desaparición no forma parte del orden natural de las cosas. Claro, Jesús, uno puede desaparecer por voluntad propia, ¿verdad? Claro. Desaparezco y ya no vuelvo a dar conocimiento de mi vida, ¿no? Pero en cambio hay veces que dices, bueno, ¿cómo es posible que no nos cuente nada si no había motivos para pensar que esta persona quisiera desaparecer, ¿no? Claro, ahí es donde está el misterio. Lo demás, hombre, se sabe que muchas desapariciones obedecen a causas más o menos explicables, ¿no? De jovencillos o jovencillas que se escapan por cuestiones amorosas o desengaños, ¿no? También sentimentales. Eso está ya como dentro de la estadística. Hay una película que quiero recomendar porque me parece fascinante, una película española, se llama Nos miran. Sí. Además está basada en la misma novela de Los Otros, claro. En la misma novela homónima, y que se hizo en el mismo año. Lo que pasa es que la de Nos miran lo dieron un año posterior para que la gente no pensara que había una especie de plagio. Pero es curioso que distintos directores hayan tomado como referencia el mismo argumento. Pero Nos miran, sobre todo, lo enfocan en las desapariciones misteriosas de personas de las que nunca se vuelve a saber nada y que no obedecen a ninguna de las causas explicables, que son casos X, casos no cerrados dentro de las comisarías de policía, y que ahí queda como un caso no resuelto donde no aparece el cuerpo, el cadáver o ninguna referencia, y se da por hecho de que ha desaparecido misteriosamente. Una observación importante para nuestros oyentes. Por ejemplo, es obvio que la desaparición del niño de Donovan es una desaparición misteriosa. Sin embargo, cuando nosotros abordamos el concepto de misterio, nos referimos a cuando la desaparición se produce en un entorno, en una situación que es anómala. Es decir, la desaparición de este niño es un drama y una tragedia, pero en sí misma no es misteriosa. Es decir, hay muchas posibilidades de que un niño desaparezca por muchas causas, claro, pero todas siniestras. Cuando hablamos del niño pintor de Málaga, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, hace poco en Las Rozas se ha producido la desaparición de un señor de 46 años que, pura y simplemente, como las bromas, iba a comprar tabaco. Bueno, no fue exactamente así, pero casi. Ese tipo de casos son enormemente extraños. Ni es un secuestro, porque la familia tiene medios económicos, ni hay una nota, ni un indicio, ni hay un testigo, no hay nada. Bueno, ahí es cuando entraríamos en lo que es el misterio de una desaparición. Muy interesante lo que ha citado Jesús, porque la novela de Javier de García Sánchez es muy buena. Entre otras cosas, fíjate que yo esa novela, que es muy pequeñita, además se lee muy rápido, yo solo le eché de menos una cosa. Creo que no ha leído a Kirk Aberfoyle, el autor. Porque si lo hubiera, porque básicamente lo que sostiene es lo mismo. Es decir, es básicamente la misma teoría. La teoría que Aberfoyle sostiene la comunidad secreta de elfos, hadas y faunos. Es decir, si realmente hay algo que está entre nosotros y no está al mismo tiempo, sin ser muertos. Estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando de puertas que se abren y te capturan. No entramos tanto en eso, sino en la situación de verdad dónde va todo este tipo de gente, o hay una especie de mundo que no vemos y que está al lado. Bueno, el libro es fascinante porque es francamente por ser poético se puede decir que es gente que cae en las puertas del olvido. De tal manera que no se vuelve a saber más de ellos. Fíjate que incluso de Aberfoyle, que fue uno de los mejores tratadistas sobre la gente menuda, sobre las hadas, los duendes, escribió su libro en 1691 y dice la leyenda que él también desaparece por pisar un lugar prohibido, una colina de las hadas, y por desvelar los secretos que no tenía que haber desvelado, las hadas le raptan y oficialmente desaparece, dice la leyenda, y después el cuerpo sigue, que yo sepa, en su tumba, o más bien su esqueleto. Pero es curioso que alrededor de todas las personas que han hecho algo o han dicho algo relacionado con estos temas, si sufre una desaparición misteriosa, se teje toda una leyenda mistérica alrededor del personaje, que es un poco lo que le pasó a Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, que es uno de esos personajes emblemáticos
cuya trayectoria no tendría mucha importancia. Fue un mediocre escritor de novelas del oeste. Ha sido más conocido sus discípulos, como Bret Harte, por ejemplo, que él mismo, a pesar de que tenía un indudable interés literario. Aquí hemos leído algún relato suyo, ¿eh? Sí. Pero fíjate, este hombre escribe un pequeño librito que se llama Desapariciones misteriosas, donde cuenta sobre todo 3 casos emblemáticos, 3 casos que según él no se basan en hechos reales, pero que desde luego dan pábulo a muchísima literatura posterior. Bueno, como él desaparece misteriosamente en 1913, pues se teje toda una leyenda alrededor de este personaje, cuando lo más probable es que muriera en la Revolución Mexicana. Él se alista en las tropas de Pancho Villa. Él era muy amante de la guerra, muy belicoso, muy misógino, en fin, era un personaje con un carácter fuerte. Era un auténtico personaje del antiguo oeste, pero nunca mejor dicho. Era muy mayor. Cuando él desaparece en 1913 tenía a veces 70 y tantos años. 71 años. 71. Realmente, bueno, padecía de asma y tenía tendencias suicidas. Lo más normal es que haya muerto de muerte natural o autoprovocada. No, pero era una búsqueda incesante por la última frontera, ¿no? Encontrar siempre la última frontera. Que era muy típico de cierto tipo de personajes del oeste crepuscular norteamericano. Bueno, en cierto modo, y aunque no es exactamente el mismo caso, es el caso de Jack London. Es decir, Jack London, que era mucho más joven que él, pero ¿qué es ese tipo de vida? Ya la frontera se ha acabado, ¿dónde vamos? Jack London se va a Alaska, luego acaba la guerra ruso-japonesa. Es decir, una gente que buscaba como una frontera más allá de lo que decir, que tenía una enorme añoranza de la frontera americana que acababa de morir con ellos. Entonces, Ambrose Bierce, que es todo un personaje de novela, y de cine, todo el mundo recordará a Gregory Peck en Gringo Viejo. Gringo Viejo, sí. Lo cierto es que no hay ninguna prueba de su muerte o de su fallecimiento, pero lo cierto es que tampoco hay ninguna prueba que indique o que mueva a sospechar que su desaparición fue tremendamente misteriosa. Nos recordaba a Silvia Casasola que en Gringo Viejo le fusila los revolucionarios mexicanos le fusilan, ¿no? Bueno, de alguna manera había que acabar aquello. Es lo más probable, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que, claro, como él deja una carta escrita poco antes de su aparición. En Navidad. Sí, ya en diciembre de 1913. Afirmaba en esa carta estar cansado de la vida, en fin, que había decidido irse a México. Dice textualmente, para encontrar una forma de vivir, la tumba del soldado, o meterse en alguna cueva para morir como una bestia salvaje. Claro, esto es lo que indica que este hombre iba buscando un poco su muerte. Sabía ya que era mayor, que no tenía nada que hacer y quería como buscar una muerte gloriosa, revolucionaria. Nos indica Silvia que no es fusilamiento, no, que le matan unos mexicanos malutos. En todo caso dan un final en la película de unos acontecimientos que nunca se probaron. Sí, porque nunca apareció su cuerpo. Pero si este hombre no hubiera escrito una pequeña horita que se llama Desapariciones misteriosas, posiblemente no hubiéramos hablado de él aquí y no se hubiera hablado de él en estos libros que se llaman Misteriosas desapariciones o Apariciones y desapariciones misteriosas. Hay cantidad de libros que tienen unos títulos parecidos, invariablemente siempre citan su caso. Sin embargo, hay desapariciones que nunca fueron tales, ¿verdad? Claro, el siguiente caso que ofrecemos. Bueno, el siguiente caso es una investigación que ha realizado un investigador británico, Chris Obeck, que a mí me parece que está aportando algo fundamental a la investigación del misterio en España. Y en ese sentido, pues mira, es una pena que tenga que ser un inglés, pero la verdad es que lo está haciendo de una manera Lo que pasa seria. Es que Chris Obeck se está cargando la zona cero, pero a marcha forzadas. nos va a mandar al paro a todos. No, pero la verdad es que lo hace francamente bien. Es como se deben de llevar a cabo las investigaciones. Que sí. Hasta ahora está siendo demasiado bueno con todos nosotros, porque solamente en el último, en este de Lang, le pilla una ligera ironía, diciendo, bueno, hay que investigar un poquito más, hombre. Pero la verdad es que hace unos trabajos serios, documentados y de una calidad formidable. Yo sé que os cuento un poco el caso de David Lang, que también es uno de esos casos paradigmáticos que se cita recurrentemente, y después Carlos un poco lo desmonta en función de estas investigaciones que ha hecho nuestro amigo Chris Obeck. Bueno, pues el caso de David Lang dice más o menos que un 23 de septiembre de 1880, pues le dice a su mujer que deseaba ver cómo estaban los caballos en el pastizal y sale a pasear, ¿no? Y justo cuando está dando, unos pasos, una docena de metros a recorrido, desaparece a la vista de 4 testigos, de su mujer, de sus 2 hijos y de un juez, el juez Peck, que no dice más datos la crónica. Y claro, se quedan todos despavoridos, como diciendo, ¿qué le ha pasado a este hombre? Desaparece materialmente, literalmente. Se acercan al lugar de la desaparición para ver si hay un hoyo donde se ha caído o ha ocurrido, en fin, alguna cosa que pueda explicar físicamente esa desaparición, y desde luego no encuentran nada, ni hoyo, ni maleza donde pudiera haber desaparecido. El hecho es que David Lang, a plena luz del día y en presencia de 4 testigos, desaparece. Al anochecer, decenas de testigos y de testigos, de vecinos, se acercan un poco a la zona para ver qué ha pasado, rastrearlo metro por metro,
y se dan cuenta que ni con linternas, ni con antorchas, ni con nada encuentran en el pastizal alguna prueba, algún rastro de la desaparición, y así queda, ¿no? El sondeo que hacen en toda la granja queda en un misterio absoluto, y es uno de esos casos que se van repitiendo continuamente, porque incluso se dice que David Land, antes de desaparecer, exclama una frase como diciendo, me llevan, me están cogiendo, una cosa similar, lo cual pues da pábulo todavía para que este misterio se incremente muchísimo más, pensando en unas inteligencias extraterrestres o a saber qué, que fueron los que le raptaron y que no dejó nada a cambio, ni siquiera una notita, ni un testimonio de su paradero, ni nada, y se viene repitiendo continuamente, y ahí es donde entra esa investigación posterior. Contamos este caso porque hay otros muchísimos más donde son falsos casos de desapariciones misteriosas, pero que es bueno también un poco desvelarlo. Y ahora Carlos me imagino que nos contará esa investigación, esas pesquisas que hizo Chris Obeck. Chris Obeck, que yo sufrí en carnes propias investigación sobre un artículo mío que trituró literalmente, y además con gran éxito, pues la verdad es que... Se refiere al de Rudolf. Sí, al Rudolf. La verdad es que Chris Obeck aplica un sistema muy... Es curioso porque cuando empezamos la sospecha sobre el caso Fenn, que a mí también me ocurrió... Recordemos que Rudolf Fenn se puede considerar ya a estas alturas leyenda urbana, ¿verdad? Desaparece en Nueva York en el siglo XIX, aparece en el siglo XX. Eso es, y ahí la atropelló un coche. Bueno, pues esta historia, Chris Obeck buscó todos los antecedentes a unos extremos de profundidad a los que... Vamos, yo de hecho detuve mi investigación cuando descubrí en el sistema de comunicación y seguridad social, en Ancestry.com, que es muy accesible por todo el mundo desde España, que no había más que un Rudolf Fenn en Estados Unidos en los siglos XIX y XX y que no coincidía en absoluto con los datos que oficialmente se publicaban en él. Bueno, Chris Obeck siguió la investigación hasta hablar de sus raíces y sorpresa tras sorpresa, porque a él mismo le sorprendió lo que estaba encontrando, finalmente, bueno, pues descubrió el entero cómo había nacido el mito. Bueno, pues el caso de David Land, él ha hecho una investigación del mismo tipo. La verdad es que lo interesante de lo que aporta Chris Obeck, y yo creo que es lo que se tenía que hacer en todos los casos, es que va a las fuentes, que realmente son muy fáciles de encontrar, pero lo que pasa que poca gente hace el esfuerzo de ir hasta ellas. Pero entonces, Carlos, recordemos que lo de Rudolf es un mito, es una broma, una inmensa broma. ¿O? Es más que una inmensa broma, porque yo creo que los que crearon el mito de Rudolf Fenn ni siquiera fueron conscientes de lo que habían creado. Yo creo que en el caso de Lang pasa algo muy parecido. Es posible que en el caso de Lang haya algo más de fraude, en el sentido que quizás fue algo más provocado, pero yo tengo muchas dudas. Es decir, yo después de leer lo de Chris, lo que veo es que claramente esto es un montaje gigantesco que ha ido creciendo versión tras versión, con incorporaciones además nuevas y muy originales en función de quién iba creando la nueva historia. Parece ser que fue Stuart Palmer, que murió en el año 1968, un escritor de misterios policíacos, el primero que dijo que él había conocido por primera vez la historia de Lang y que lo publicó en Ghost, que era una revista especializada que se editaba en los años 30. Posteriormente, un nombre ya bastante significativo, ¿no? Fantasma. Posteriormente, en la revista Fate, en el año, en otro número posterior, aparece la misma historia, pero ya supuestamente basada en la declaración jurada de Emma Lang, supuestamente la hija del desaparecido. Posteriormente hay todo tipo de versiones, desde la de Jessup, el conocidísimo investigador Jessup, Morris Jessup, que es el primero, tuvo una muerte bastante misteriosa, que aplica ya la tesis extraterrestre, ya claramente, y luego muchos más, Wilkins, Edward, etcétera. A partir de ahí van apareciendo la misma versión, pero con ligeros retoques, es decir, ya no es exactamente igual. Esto es uno de los condicionantes clásicos que hace siempre sospechar que la historia cojea en algo. Es decir, bueno, esto por ejemplo en el caso de Jesús y mío le hicimos la investigación, por ejemplo, cuando investigamos el caso de los niños verdes de Banjos, porque nos dábamos cuenta enseguida que había algo ahí que no era normal. Es decir, la noticia no parecía tener origen en ninguna parte. Es decir, bueno, ¿dónde está el origen de esta noticia tan extraña? Entonces, porque ni el pueblo sonaba, Banjos, era raro toda la historia, el nombre del alcalde, de Acalno, que no sonaba español. Es decir, había un montón, no aparecía el pueblo en ningún atlas de ninguna época del siglo XX español. Entonces, a partir de ahí, acabamos encontrando lo mismo, por ejemplo, que Chris Obeck conocía también, que se trata de una leyenda galesa del siglo XII. Bueno, en este caso, el sistema de búsqueda de lo que te hace dudar que la historia es real es que hay determinados datos que van cambiando demasiado en cada una de las versiones. Es decir, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambia incluso el nombre de la hija? ¿Por qué en un caso se llama Emma y en otro Sara? ¿Por qué cambian las fechas, los lugares, algo no encaja? Porque no hay ningún testigo que haya visto a Lang y que conozca de primera mano la historia. Es decir, todo el mundo hace referencia a que lo ha leído en alguna parte y al final se sabe dónde empieza esa historia. Antes de pasar a Jesús, que continúe la historia, pues yo digo que de repente, en un momento dado, Chris Obeck ya decide hacer una investigación básica. Es decir, ¿dónde se produce la desaparición? Pues vamos a los registros, a los archivos y a los nombres. Vamos a ver quién se llamaba así, quién vivía así en esa época y si desapareció o no desapareció, si hay algo extraño en torno suyo. Y ahí es donde viene la gran sorpresa. Hombre, la conclusión es que si Morris Jessup, por ejemplo, o Foldor, o Wilkins, o Edward, que son un poco los periodistas que se encargaron de reiterar esta misma historia en sus respectivas obras, hubieran realizado un análisis particular del caso, habrían comprobado que Land, su granja y todo lo demás no existió nunca. Claro.
Así de rotundo. Vamos a ver, Ambrose Bierce, que fue masacrado por el plomo de unos mexicanos malutos. David Land no existió nunca. Pues caramba con las desapariciones misteriosas. Lo apasionante es buscar una que lo sea de verdad, que bueno, es donde está el asunto. Pues ofrecernos una. Pues venga, Amelia Earhart, por ejemplo. Amelia, esta sí... Aunque con reparos, ¿eh? A ver. Hombre, lo más posible es que se pegara lo que ha sido un piñazo. A ver. Pero bueno, con el avión. Cuéntanos, Jesús, a ver. Cuento un poco por encima, porque la verdad es que esta es muy curiosa, igual que pasa con Ambrose Bierce, porque el personaje ya es público, es popular, es una persona muy conocida, a diferencia de David Land, que no le conocía ni su padre, con razón, porque nunca asistió. Porque nunca asistió. Es normal. Entonces, Amelia Earhart fue durante su vida la mujer aviadora, o aviatriz, como solía decirse por aquel entonces, más importante del mundo. Muy conocida, a pesar de que ahora a muchos oyentes no les suene de nada. La germana, ¿no? Sí, exactamente. Además, bueno, pues una pionera de la aviación, recorrió muchísimas cosas, batió muchísimos récords, está con derecho propio en todos los manuales de la aviación. Bueno, pues hoy en día, a pesar de todo, es más famosa por haber desaparecido en 1937 en el Pacífico Sur que por todas las proezas que hizo, ¿no? ¿Cómo desapareció? Pues desapareció junto con su copiloto, que era copiloto de toda la vida, Frederick Noonan. Estaban intentando dar un vuelo alrededor del mundo y estamos hablando de una época preguerra, en 1937, y bueno, pues en toda la primera parte de la travesía ya hubo problemas con el bimotor, el Lockheed 10 que tenían. Cuando atravesaban la parte más difícil del vuelo, y estamos hablando del Océano Pacífico, que solo cuenta con unas pequeñas islitas, es decir, estaban perdidos prácticamente en la nada, a Earhart y a su copiloto, a Noonan, estaban totalmente perdidos, con problemas en su bimotor, con muchos problemas para poder comunicar su posición, tenían problemas también de orientación, de todo, y a partir de ahí se pierde la comunicación con ellos. ¿Qué ocurre? Que los aviones no suelen caerse de forma misteriosa, normalmente suelen dejar algún rastro, hay algún tipo de llamada de auxilio, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ahí surgen los rumores, desaparece, no se vuelve a saber nada de ella. ¿Qué rumores y qué especulaciones? El rumor más persistente, que surgió entonces y que todavía continúa, es que Amelia Earhart sobrevoló unas islas ocupadas por los japoneses y su avión fue derribado. Es la hipótesis más probable. Pero claro, la guerra todavía no había comenzado. Estamos hablando del año 1937. Pero sí parece que había ya como unas conversaciones bastante tensas entre lo que era Japón y Estados Unidos, algo que después, todos sabemos que 4 años después, pues desembocó en lo que sabemos, ¿no? Pero parece que si esto fue una desaparición misteriosa, el hecho que ellos pudieran aterrizar a una isla por los japoneses, que fueran torturados, que fueran capturados evidentemente y que quedaran allí recluidos, pues es lo que da algo de misterio a toda la historia, cuando lo más probable es que hubieran caído en el Pacífico, en la nada, en ninguna isla, y que los japoneses no tengan nada de culpa. Pero claro, ahí es un poco donde surgen esas especulaciones, parece que llevaban información, pues bueno, un poco privilegiada, tanto a Amelia Earhart como su copiloto. Los japoneses pudieron favorecer de aquella información para nada, porque después les machacaron en Pearl Harbor. Pero bueno, por lo de Pearl Harbor, sí es lo que sugiere que esa información la pudieron utilizar para ese bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Sí, puede ser verdad, no puede ser verdad. Hay todo tipo de rumores de que tenía planos de la isla de Wake, que era uno de los puntos esenciales para poder aproximarte, hasta que efectivamente tenía información de Pearl Harbor. No lo sé. Lo más probable es que o bien tuvo un accidente o que bien es verdad que lo derribara. Lo que sí que es cierto es que las investigaciones que se hicieron después de la Guerra Mundial, buscando en los archivos japoneses datos claros, no han encontrado nada. No han encontrado nada. Pues todo desaparecido, como hemos podido comprobar en este monográfico Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Amelia Earhart, también David Land, que nunca existió, que caramba. Bueno, sí, el pobre es un compositor experimental de ópera, según pero no es aquel. Ambrose Bierce, Rudolf Fenn, la verdad es que muchísimos nombres para la historia, y volveremos a estas desapariciones, a lo mejor no con personajes, sino con objetos, que también eso da para un buen monográfico. Gracias, Jesús, gracias, Carlos, pero si ya no están aquí, pero si han desaparecido, pero qué barbaridad, pero qué invento es esto.